el hombre común y corriente, está colocado siempre en el nivel de tipo inferior, eso es ostensible. Así que Jesús no se interesa mucho porque prosiga el hombre de nivel inferior, sino porque renazca en nosotros el hombre superior, quiere que nazcamos del agua y del espíritu, quiere que lleguemos al nacimiento segundo, quiere el desdoblamiento del hombre. Cuando uno se ha desdoblado en sí mismo, o se ha dividido en superior e inferior, entonces tiene una experiencia directa sobre lo real. El hombre exterior realmente vive en un mundo externo y únicamente puede saber sobre las cosas del mundo externo. El hombre interior es distinto, vive en un mundo interior. Así como hay una vida de tipo exterior completamente, hay también otra vida de tipo interior. Y es que el hombre que ha renacido del agua y del espíritu es diferente. Cuando eso sucede, al mismo hombre exterior se somete a la voluntad del hombre interior y actúa en consonancia con las leyes del mundo interior, ya es un hombre diferente. Es claro que, para que renazca en nosotros el hombre interior, se necesita, antes que todo, pues, reconocer nuestra propia nadidad y miseria interior. Es claro que las gentes comunes y corrientes están acostumbradas a vivir de acuerdo con las reglas de este mundo, se sienten perfectísimas y llenas de grandes virtudes, don fulano de tal y tal, doña sutana, etc. Más bien se quejan de que no se les reconocen sus méritos, si trabajan en una fábrica, pues, creen necesario que se les pague bien, que se les aumente el salario conforme los precios aumentan, nuevas puntadas en el aire. Aspiran siempre al ascenso, simples soldados en el ejército, pues, quieren llegar a ser cabos, quieren ser sargentos y quieren ir progresando poco a poco y allá, en su interior sueñan con llegar a ser generalísimos, general de división. ¿Por qué? Porque se cree lleno de méritos, cree que todo se lo merece, y si trabaja en algún sentido, si hace algún esfuerzo, clama su pago, y si no le pagan, pues, protesta, sí, ¿cómo no? No es justo, yo he trabajado, he luchado, tengo tales y tales méritos, sin embargo a mí no me han sabido pagar, no me han sabido reconocer mis esfuerzos. Así es el hombre inferior. Pero para que nazca el hombre interior tiene uno que volverse diferente, eso es lo difícil. Solo llegando a reconocer precisamente que uno no vale nada, a pesar de haber trabajado muy duro dentro de sí mismo sobre su psicología, ¿verdad? Compuesta de lo normal del hombre exterior. La bueno, de verdad, es llegar uno a comprender que los esfuerzos que uno ha hecho son nada, tiene uno que llegar a entender que uno es un imbécil en el sentido más completo de la palabra. Y esto que estoy diciendo, no son meras poses de comediantes, ni tampoco fingidas mansedumbres o actitudes pietistas, o mojigatería de muy mal gusto, no señores. ¿Verdad que cuando uno examina su propia existencia, cuando revisa su propia vida, llega a descubrir que uno es un idiota, que no vale nada, en cuanto crea uno que vale algo, no puede nacer en uno el hombre interior, mientras uno cree que vale mucho, seguirá siendo lo que ha sido siempre, el hombre de la calle común y corriente, el señor que está detrás del mostrador en un almacén, el boticario que prepara recetas, o el vendedor de artículos de primera necesidad, pero jamás el hombre interior. El hombre interior nace en uno como resultado de sus propias reflexiones. Si se quiere que nazca el hombre interior en uno, tiene que darse el lujo de destruir realmente lo que uno es, lo que es uno mismo, un saco ahí, de reacciones mecánicas absurdas, un saco de percepciones, de simpatías y antipatías mecánicas, de lujuria, etc. Total, un cretino. Si uno se da cuenta de que eso es, nada más que eso, se quitan las ínfulas de vanidad y se dedica de verdad a lo que debe dedicarse, a la autodestrucción del mí mismo. Esto es algo que suena muy feo para las gentes que se quieren mucho, a nadie que tenga yo o amor propio puede gustarle estas palabrotas que estoy diciendo yo aquí. Pues, así es. Cuando uno trabaje de verdad, sinceramente, está erradicando de su psiquis lo que debe erradicarse, su imbecilidad, su idiotez, cretinismo,
ínfulas de grandeza, su autoimportancia, etc. A medida que los elementos indeseables que lleva en su interior mismo se reduzcan a cenizas, la esencia, la conciencia se va liberando, eso es ostensible, va resurgiendo en uno, esa conciencia liberada es fe, pero fe de verdad, no creencias, esas creencias no sirven para nada, hablo de fe, que es sapiencia. Obviamente que, a medida que la esencia se libera, aumenta la sapiencia, cuando la totalidad del ego es destruido, aniquilado, la esencia, el hombre interior, queda completamente autoconsciente. Ese hombre nacido del agua y del espíritu es fe verdadera, es el hombre de fe, no la fe, la creencia aquella del carbonero, ni lo que le enseñaron a uno, los dogmas de tal o cual religión, no me quiero referir a esto. El hombre consciente desprovisto de ego, indudablemente por experiencia directa, vívida, puede conocer los enigmas del universo, puede experimentar en forma vívida los misterios de la vida y de la muerte, puede vivenciar eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Así pues, en tanto no nos hayamos dividido en dos hombres, el exterior, común y corriente, y el interior profundo, no seremos hombres de fe, seremos hombres de creencias pero no de fe. Tampoco podemos exigirle a nuestros estudiantes un 100% de fe, eso de la adquisición de la fe, es algo graduativo, si alguien ha liberado tan solo un 5% de esencia pues tendrá un 5% de fe, y si es un 10% de esencia lo que ha conseguido liberar mediante la trituración y desintegración de algunos elementos psíquicos indeseables, pues tendrá un 10% de fe, y el que ha disuelto un 50% de ego, pues tendrá un 50% de fe, y el que ha logrado el 100% de destrucción del ego, en otros términos, el que ha conseguido liberar un 100% de su esencia, tiene un 100% de fe, es el hombre de fe íntegra. Pero al repetir esto de fe, me temo mucho que crean que se trata de la fe del carbonero o de la creencia, cuando digo fe, me refiero a sapiencia, a conocimiento. El hombre interior tiene derecho a conocer por experiencia mística directa la verdad, tiene derecho a experimentar con los misterios de la vida y de la muerte, tiene derecho a trabajar con los enigmas del universo. Pues entonces la fe es conocimiento auténtico, no de la creencia. Quien llega de verdad a ser hombre de fe, tiene que dar un nacimiento en sí mismo, al hombre interior, es decir, tiene que dividirse en dos, el hombre interior colocado en un nivel, naturalmente, de una octava más elevada, y el hombre exterior colocado en un nivel bajo del mundo en que vivimos. En cuanto continuemos simplemente viviendo como hombres de nivel inferior en este mundo tridimensional de Euclides, no será posible tener fe, ni tampoco ser posible conocer en alguna forma los misterios de la vida y de la muerte, lo real. Necesitamos dividirnos en dos, desdoblarnos. Cuando uno llega a reconocer que dentro de sí mismo, en las profundidades del hombre interior, hay una autoridad colocada en una octava más elevada, se somete a esa autoridad, entonces aumenta la fe, pero uno puede someterse a esa autoridad colocada dentro de uno mismo, colocada en una octava ascendente, o sea, que uno se ha desdoblado en dos. El hombre interno se somete a esa autoridad, y el externo, a su vez, se somete al hombre interior, y todo queda sometido en general a una autoridad íntima, que no es otra cosa sino la de su propia particularidad, la de su propio logoi, la de su propia mónada, hablando esta vez al estilo Leibniz, la de su padre que está en secreto. Mientras más obedezca uno esa autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, es decir, tanto en el espacio psicológico como aquí en el espacio tridimensional de Euclides, pues, tanto más aumenta la fe. Ante todo, tiene que darse cuenta que uno no vale nada, y someterse a la autoridad interior, profunda, no hablo de una autoridad exterior, claro, sino de la voluntad íntima. Si uno se somete a esa autoridad íntima, la obedece, la fe aumenta. Para someterse a esa voluntad interior profunda,
Tiene uno que reconocer su propia nadidad y miseria. Si uno cree que vale algo, no se somete, y si no se somete tampoco aumenta la fe. Para que la fe se multiplique, necesita someterse a una autoridad superior interior, profunda, a la voluntad del ser, a la voluntad de su mónada particular. La misma voluntad esta personal que tenernos obviamente debe someterse a esa voluntad interior profunda que se ha formado debido al desdoblamiento humano. Entonces cuando uno se somete a esa voluntad interior profunda, pues, entonces marcha bien, porque esa voluntad interior profunda, a su vez, se somete a la autoridad interior del ser. Cambia, se multiplica la fe y actúa aquí en el mundo real en consonancia con las leyes interiores y la voluntad del ser. Ya es algo diferente, ya no es simplemente un robot, porque las gentes comunes y corrientes no son sino robots, están programados para tal o cual profesión, para tal o cual oficio, etc. Así pues, que tener fe es importante. Pero nadie podrá llegar a tener si no ha dado nacimiento al hombre interior, si no ha llegado a desdoblarse en dos, si no ha llegado a eliminar de su psiquis los elementos indeseables que lleva, puesto que sólo así surge la llamarada de la fe, que no es creencia sino conocimiento y sapiencia. Distíngase entre conocimiento y creencia, son diferentes. Creo que ustedes me van entendiendo. ¿Qué más tienen para preguntar con respecto a la fe o con respecto a la creencia? Son elementos básicos el conocimiento de los 5 centros y la destrucción de los egos, como mecanismos para adquirir la fe y el desdoblamiento. Mecanismos para adquirir la fe. La fe no se adquiere con mecanismos, la fe se obtiene a base de trabajos consciente y padecimientos voluntarios. Ningún esfuerzo mecánico puede transformarnos, solamente pueden transformarnos los esfuerzos conscientes. La fe no se adquiere sino desintegrando el ego, y el ego no se desintegra, repito, sino a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, se aparta completamente de los mecanismos, nada tiene que ver con los mecanismos. ¿Alguna otra pregunta? Tienen la palabra. Maestro, quisiera hacerle una pregunta. La otra vez me mencionaba usted, platicando, que en pasados Mahamanvantaras, o el pasado Mahamandvantara, no lo recuerdo bien, usted había creado los cuerpos solares existenciales superiores del ser, cumpliendo con el deber Parlok del ser. ¿Podría ser un poquito más específico en este sentido? Bueno, cualquier Dhyani Bodhisattva, no solamente yo, ha creado, pues, los cuerpos existenciales superiores del ser en otros periodos de manifestación cósmica, no precisamente ahora. Mi caso particular no es único, es uno de los tantos casos que hay, dijéramos, en el megalocosmos. Sí, bien sabemos nosotros que existen los días y las noches cósmicas, todo universo tiene tiempos de actividad y tiempos de reposo. Ya hemos leído bastante lo que dicen las leyes de Manu sobre los días y las noches de Brahma, eso es obvio. Bien, que yo haya creado los cuerpos existenciales superiores del ser en un mundo ya desaparecido, eso no tiene nada de raro ni de extraño. Les di forma, les di vida, les puse en la existencia, en la misma forma en que ustedes pueden hacerlo aquí en el planeta Tierra. Lo único es que mis cuerpos existenciales no son creados en el planeta Tierra, por lo tanto, como hombre interior no soy del planeta Tierra, en el planeta Tierra soy un extranjero, eso es obvio. Soy original, dijéramos, de otro planeta. En cuanto a mi gurú, él fue el que me instruyó en un mundo antiquísimo, le venero profundamente, porque él es, en el fondo, el autor de todas las partes autorrealizadas e independientes, autónomas de mi propio ser, por lo tanto le venero. Gracias a él pude conocer la ciencia que me permitió crear los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿puede decirnos algo sobre la entropía? ¿Y qué decirle sobre la entropía? Es algo que está a la vista. Si pones una marmita llena de agua caliente junto a una marmita llena de agua fría,
veréis cómo se precipita la entropía, hay un intercambio de